profesional continua, modalidad virtual. Hoy seguimos junto a los jóvenes profesionales en este ciclo de jóvenes. Le voy a dar la palabra al contador Nicolás Maceto, que va a ser quien va a presentar a los profesionales que van a estar exponiendo hoy en mi primer cliente agropecuario. Le doy la bienvenida a Nicolás y a todos los que se pudieron conectar hoy. Muy buenas tardes. Hola Paula, bueno, muchas gracias. Gracias a todos por conectarse. Bueno, les voy a presentar a los expositores de hoy. En primer lugar tenemos a Esteban Cioni, contador público, recibido en la UNER en el 2017, que actualmente desarrolla su actividad de forma independiente y trabaja part-time en un estudio contable. Se está especializando en mercados de capitales en la UNER. Y por otro lado tenemos a Julieta Barral, contadora pública egresada en la UNER en el 2021. Trabajó 2 años en una empresa del rubro agrícola y actualmente se desempeña en un estudio contable con gran presencia también en clientes agropecuarios. Les agradecemos a todos por participar. Les recordamos que no es necesario que se inscriban en el chat. Dejemos el chat para las preguntas, que yo se las voy a estar comentando a los chicos. Y bueno, mucha suerte, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Le habla Esteban Ciones. Bueno, voy a iniciar yo con la presentación. Empiezo compartiendo pantalla. Bueno, esta presentación se armó para, en principio, un primer cliente agropecuario para un profesional que recién inicia su actividad. Por eso, con Julieta, cuando armamos, al ser una actividad tan compleja y tan difícil, fuimos a la simplificación de los temas y lo clasificamos en dos grandes productores, digamos, lo que es mi primer cliente agropecuario. Bueno, básicamente los temas a desarrollar son contenidos en ganadería, las particularidades, en agricultura, algunos conceptos sobre IVA, ingresos brutos, y algo que tiene que ver con el régimen del trabajo agrario. Estos son los contenidos básicos que elegimos, habiendo tanto y siendo tan complejo el tema a tocar, bueno, elegimos esos temas. En principio, lo que queríamos hacer es definir un cliente agropecuario con un concepto básico de lo que fuera un ganadero o un agricultor. Se dice que un ganadero es una persona que es la dueña del ganado, que cuida de este, desarrolla la cría, el tratamiento y la reproducción del animal doméstico. Generalmente estas son personas relacionadas estrechamente con los animales, más que con la naturaleza. En el caso de la naturaleza, definimos al agricultor, que es una persona que obtiene ingresos trabajando en el sector primario, criando organismos vivos, ya sea para alimento o para materia prima. Las dos actividades también pueden ser mixtos, pero al efecto de la simplificación del curso, definimos agricultor por un lado y ganadero por otro. La mayoría de las actividades de estas tienen una característica familiar. Es como una tipificación que elegimos. Entonces, bueno, yo le dije que los agricultores están estrechamente relacionados con la naturaleza y los dos pasan mayor parte de su tiempo en el campo, digamos. Tienen características diferenciales, tanto el ganadero como el agricultor son personas totalmente distintas, digamos. No es lo mismo una persona que es agricultor y una persona que es ganadero, porque en el caso de la toma de decisiones no es lo mismo, como ya dije. Un ganadero siempre piensa a largo plazo por el tema de los tiempos biológicos de la producción. Se está pensando en la producción de un ganadero de por lo menos 5 años, y en caso del agricultor puede tener un ciclo más corto comparado de lo que es un ganadero, ¿no? Y bueno, y el capital que está en riesgo no es el mismo en ganadería que en agricultura. Por eso las características son diferenciales entre ellos mismos, digamos. Después, una de las características del cliente agropecuario, que esto generalmente nos pasa con todo tipo de clientes que tenemos, pero en el agropecuario pasa más, que no cuenta con un sistema administrativo, no llevan un sistema, digamos, ordenado de su documentación, les falta una comprensión de la documentación que ellos utilizan, tanto de AFIP, tanto de las liquidaciones o los contratos. No entienden, no les gustan los papeles. Tal vez nos pasará con otros clientes, pero generalmente el cliente agropecuario pasa más.
y son desorganizados con los tiempos administrativos. Por ahí nosotros tenemos que por ahí o pasar comprobante o presentar algunas cosas, documentación que se le pide, y no son, por cuestiones climáticas, por cuestiones de tiempo de trabajo, no son los más organizados. Y como nos pasa con muchos, no entienden muchas veces el trabajo que realizamos, por eso por ahí tenemos que hacer un énfasis en explicarle al cliente por qué es tan importante y también venderle nuestro trabajo en cuanto a que si lo lleva de manera correcta va a tener muchos beneficios en cuanto al momento de hacer una venta o al momento de hacer una compra o al momento de desarrollar su actividad, ¿no es cierto? Y otra de las características de este cliente, que también puede ser con otros, que demandan atención fuera de las características normales del sistema comercial. Por ahí nosotros trabajamos en un horario de oficina de 8 a 12, de 16 a 20, y ellos tal vez o se levantan muy temprano, trabajan a la siesta, trabajan sábado, domingo, por ahí no tienen feriado, entonces es una atención extra que por ahí tenemos que tener en cuenta, porque en el campo pasa esto, que pueden tener que sacar una carta de porte un sábado o un domingo, por decir algo, una guía o algo, y nosotros tenemos que estar atentos para poder atender el desarrollo comercial, porque no lo podemos dejar con camiones a un fin de semana y ellos o no tienen su clave fiscal, demás cuestiones, que eso siempre puede estar pasando. Bueno, esa era como una introducción de lo que es el cliente agropecuario. Después voy a desarrollar algo sobre la actividad ganadera para que tengan... ¿Se escucha bien? ¿Por las dudas, Nico? Perfecto. Bueno, yo voy a desarrollar la actividad ganadera en la parte de sistemas registrales, digamos, que es lo que tienen que tener en cuenta ustedes cuando les llega un cliente que va a desarrollar la ganadería. En este caso, la inscripción en AFIP se puede inscribir tanto en el régimen simplificado como en el régimen general. Digamos, generalmente hoy en día con el tema monotributo puede ser que haya más régimen simplificado que general. No es lo mismo caso, por eso lo diferenciamos con la agricultura. Un primer aspecto a tener en cuenta para hacer un buen trabajo, digamos, es clasificar a la actividad. En el nomenclador de AFIP se puede hacer una búsqueda secuencial en el rubro de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, que es el rubro de la agricultura, y entre ellos y la cría de animales. Ahí vamos a encontrar distintas actividades de categorías de ganado. Tenemos bovino, bovino, camélidos, equinos, bovinos, caprino y porcino. Bueno, cada uno va a desarrollar distintos tipos de ganado. En el caso, por ejemplo, el bovino son los conjuntos de vaca y toro, equinos son los caballos, bovinos son las ovejas. Nosotros nos vamos a circunscribir solamente al bovino porque era más acotado por el tema de tiempo y demás inscripciones. Por eso, nos vamos a acotar el tema de bovinos, que son las vacas, toro y su producción. Y debemos saber qué actividad va a desarrollar el productor. Si va a realizar una actividad de cría, si va a realizar una actividad de invernada o si va a realizar una actividad de engorde o feedlot. Por eso es importante llevar una buena caracterización conociendo la actividad y conociendo el productor. Tenemos que saber qué es lo que va a hacer el productor y a partir de ahí saber en qué categoría lo vamos a caracterizar en el momento de darle alta. Si bien esto se puede cambiar por algún error que inicialmente podamos tener, pero es re importante definirlo esto. Una vez definido esto, procedemos a dar el alta del contribuyente como cualquier otro contribuyente común, tanto en AFIP como en ATER. Luego tenemos las distintas inscripciones, los demás organismos, que son importantes para el tipo de actividad que es la ganadería. Tenemos el registro fiscal de operadores de la cadena cárnica, tenemos RENSPA, tenemos guía ganadera y marca. Bueno, voy a explicar cada uno de estos y vamos a ir dando algunas características de por qué son importantes tenerlos al día y qué es lo que tienen que tener en cuenta para una correcta registración en su inicio, digamos. Bueno, el registro ganadero, en la RG 3873 se creó el registro fiscal de operadores de la cadena cárnica de producción y comercialización de haciendas y carne bovina y bubalina, así se llamaba en un principio, que formaba parte de los registros especiales que integran el sistema registral.
La permanencia en el registro ganadero estará condicionada a que el contribuyente mantenga una buena conducta fiscal. Eso es importante, inscribirse, pero tener una buena conducta fiscal. Y es una de las características que tiene esta actividad. Por eso no debe incurrir en ninguna situación que enumera el anexo 1 de este RG. El no estar incluido o suspendido implica sufrir mayores retenciones y percepciones en el IVA. Bueno, la inscripción se realiza desde el registro fiscal de operadores de la cadena cárnica, es tanto para ganado bovino, bubalino como para el porcino, y es importante hacer este empadronamiento al momento de realizar el acta como productor, ya sea monotributista o responsable del inscripto, para no olvidarnos del futuro. ¿Por qué? Por lo que ya comenté, porque si el cliente se encuentra no inscripto al momento de realizar una venta, con destino a faena le retendrán el 100% del IVA, y lo mismo ocurre si se encuentra suspendido o excluido del sistema. Puede ser que esté inscripto, pero puede estar suspendido. Por eso, siempre que el cliente vaya a vender, nos pega un llamado, un mensajito, me dice cómo estoy en el registro ganadero. Entonces no me fijo, si dice productor inscripto, listo, puede vender. Igualmente, esto lo van a chequear los distintos compradores de la cadena, digamos. ¿Cuáles son los efectos de la suspensión? Bueno, acá tenía también, me lo dejé machete, qué es lo que se debe tener para estar en este registro. Poseer clave fiscal, tener actualizado el sistema registral con las actividades, por eso es importante el momento de terminar la actividad. Declarar y mantener actualizado el domicilio fiscal de los locales y establecimientos donde se realice la actividad, y constituir y mantener actualizado el domicilio fiscal electrónico. Parecería que esto es algo fácil y sencillo para nosotros, porque todos nuestros clientes poseen esto, pero por ahí para el ganadero, tener domicilio fiscal electrónico, nosotros tenemos que poner nuestro mail, nosotros tenemos que poner nuestro teléfono por ahí. En este caso, conviene hacerse cargo uno de esto para que ellos puedan tener. Y otra cosa que también ha pasado es tener los datos biométricos registrados correctamente, porque a veces te dan de baja el registro de operador por esa cuestión, digamos, que está en la RG y que al momento de hacer la venta están afuera solamente por eso. Bueno, uno de los efectos de la suspensión en el registro fiscal de operadores de la cadena cárnica es que obliga a las partes intervinientes a ser agente de retención y percepción, si no está inscripto, digamos, o si está suspendido. Entonces, los compradores, los consignatarios y comisionistas deben verificar la inclusión de los vendedores en el registro. Tanto en el sistema AFIP, aquellos que no le corresponde la retención alguna deberán depositar el IVA liquidado en CBU. Por eso es importante destacar que los vendedores no incluidos en el registro y también aquellos incluidos, pero que no tengan CBU informada, sufrirán una retención del 100% del IVA liquidado. Eso también es importante, declarar una CBU en el registro de CBU. Bueno, eso en cuanto a la inscripción en el registro fiscal de operadores de la cadena cárnica. Luego tenemos registro sanitario de productor agropecuario, que sería el RENPA. Este es otro registro, acá terminamos con el registro fiscal. Dice, todos los productores agropecuarios del país, independientemente del título por el que intentan la tierra, que desarrollan su actividad y cualquier sea el sistema de producción utilizado, el destino y la escala deberán inscribirse en RENPA. En este caso, los productores ganaderos, el RENPA ganadero es fundamental para tener habilitado el establecimiento y registrar a la hacienda. Es necesario para poder obtener documentación de tránsito electrónico o DTE. ¿Cuál es la importancia? Es otra cuestión que tiene mucho énfasis en el RENPA y la importancia de inscribirse. Bueno, la inscripción se realiza de manera virtual, ingresando a AFIP en el servicio de RENPA con clave fiscal. Un comentario que hicimos acá para que se tenga en cuenta es que al adquirir o arrendar un establecimiento es importante solicitar al tenedor dueño o al arrendador el número de RENPA, porque el número de RENPA de un campo siempre va a ser el mismo, solamente que para poder obtenerlo es mejor tener el número para volver a darlo de alta, digamos. Una vez que se ingresa al servicio, se completa
Esto es ingresando con clave fiscal. Una vez que se ingresa al servicio, se completan los datos del establecimiento, la actividad de realizar y se envía la inscripción. Bueno, es importante el mail que se había registrado, si lo había registrado otra persona, otro contador, porque ahí se va a llegar la confirmación del mismo. Posteriormente se debe confirmar el enlace, el mail informado, y una vez confirmado nos llega un mail de la oficina de SENASA encargada del trámite. Este trámite se le va a remitir a la oficina de SENASA la acreditación para el uso o la titularidad del predio donde se va a desarrollar la actividad agropecuaria. Por eso ahí, en el último paso, a donde la SENASA va a verificar que tengamos la escritura, contrato de arrendamiento o lo que nos vincule con ese predio. Y ahí nos otorgarán el número de renta. Bueno, eso en cuanto a nacional. Después, para realizar la ganadería en Entre Ríos, copiamos unos artículos del Código Fiscal para el registro de marcas y señales. Todo propietario de ganado de mayor o menor está obligado al pago de derechos de registración de marcas, debiéndose inscribir en el registro de marcas y señales. ¿Voy muy rápido? No. ¿Está bien? ¿Se entiende bien? Cualquier cosa pregunten. Yo porque me sequé. Bueno, para la marca del ganado registra la titularidad del propietario. Para eso debemos pagar un arancel para tener esa marca. Esa marca nos va a decir que somos titulares del ganado que es propio y que fue marcado. Bueno, esta solicitud se hace mediante ATER con clave fiscal en el servicio de ATER. Marcas y señales. Marcas y señales, muy bien, gracias por la ayuda. Y esto le va a dar un número, vamos a poder elegir en la marca, si es la primera vez que sacamos, lo llamamos al cliente, que ellos vean la que ellos quieren, no se la elijamos nosotros, porque primero hacemos un pago, después nos llega la imputación del pago, llamamos al cliente y ahí vamos a ver qué marca quieren, porque antes se podía diseñar, hoy en día a partir de un número te designan una marca, te designan un tablero donde vos podés elegir. Y un comentario, no le manden captura de pantalla porque cuando llegue el cliente capaz que la eligieron y se queda con que yo quería esa. Bueno, háganlo en el momento, como comentario al margen, digamos. Háganlo en el momento y eso le va a dar un número que queda registrado con el signo, puede ser marca o señales, eso es una aclaración también. En el caso de ganado es marca, pero puede ser una señal. En el caso de ovinos se hacen señales. Bueno, una vez conseguida la marca, otra cuestión a tener en cuenta es que la marca tiene un plazo de 5 años, eso hay que tenerlo en cuenta porque una vez vencido hay que volver a pagar el arancel para seguir manteniendo la marca. Esa marca te la guardan por 1 año, así que en caso de que se venza pueden recuperar la marca o incluso puede ser que no la hayan ocupado a esa marca si no han pagado el arancel y tengan suerte de poder mantenerla, pero solo por 1 año va a ser guardada. ¿Y por qué es importante la marca? Porque todo movimiento de hacienda, ya sea que se efectúe consignado a un productor o a un tercero, consecuencia de la venta, solo podrá efectuarse mediante guías habilitadas, con la hacienda debidamente marcada. Por eso a partir de acá pasamos a la parte de guías, que bueno, antes de eso había una pregunta en el ABC de ATER, dice que cualquier contribuyente puede ser... Cualquier contribuyente de ingreso bruto puede acceder al servicio de marca y señales y no, solamente los que tengan la siguiente actividad. Y ahí está lo que hablamos en un principio de clasificar bien al productor con una de las actividades que hay que dar enunciadas, que sea cría, engorde, cría de ganado ovino, caprino, bueno, la actividad que realice, ¿cierto? Bueno, procediendo con las inscripciones, otra de las inscripciones importantes que tenemos que hacer, que bueno, justamente hoy hubo una noticia sobre un anuncio sobre esto, pero yo lo voy a desarrollar igual, lo voy a explicar para qué sirve y después el documento que se utilice puede que cambie porque hoy se nombró que el documento de tránsito va a ser el documento único de tránsito en la provincia. Pero bueno,
En principio, el procedimiento para el traslado de la hacienda, hay que gestionar guías ganaderas. Este trámite debe realizarlo todo aquel titular de un establecimiento ganadero cuya actividad se desarrolla dentro de la provincia de Entre Ríos y necesite trasladar animales dentro o fuera de la misma. Por esto deberán gestionar su carga en guía ganadera. Para hacer un traslado de animales, ustedes tienen que sacar una guía. El traslado debe regirse por comportamiento de los responsables, tanto los propietarios como transportistas y ferieros que tengan presente criterio de sanidad animal. Bueno, acá habíamos saber qué requisitos debo cumplir para poder inscribirme para sacar una guía. Para poder sacar una guía, debo desarrollar una actividad dentro de la provincia de Entre Ríos, debo estar inscrito en la RENPA como productor agropecuario y debo subir la marca. Entonces, por eso lo organizamos de esta forma. ¿Cómo se hace para obtener la guía ganadera? Para obtener la guía ganadera debo ingresar a la página de autogestión de entrerios.gov.ar, guía ganadera, y una vez ingresado se creará un usuario y contraseña con un mail. El sistema nos va a permitir hacer la gestión de la guía y ahí se va a subir el número de RENPA, se va a subir la foto de la marca o el PDF que nos generó la marca, se va a tener que vincular el lugar del campo a donde se sale la marca y a partir de ahí se puede hacer la gestión de la marca y su pago, ¿no es cierto?, para poder hacer las guías, digamos. Bueno, esto queda por verse porque a partir, como ya... ¿Sí? No, te iba a decir que había una consulta en el chat que si querés que la dejemos para el final o querés decirla ahora para no perder el hilo, o querés que la responda yo. Dice, A ver si lo tenés. cuando no se es propietario de un campo y se tiene un contrato de arrendamiento, el ganadero ¿debe sacar un RENSPA o se maneja con el RENSPA del propietario del campo? En ese caso, si querés la respondo yo. El RENSPA consta de dos partes. La primera parte del RENSPA consigna al predio, es decir, a la superficie. Y después tiene una barra y dos numeritos más que representan al titular de ese RENSPA. El RENSPA del campo va a ser el mismo. Vas a tener que solicitárselo para el momento de solicitar el tuyo, el del ganadero, hacerlo mediante la precarga, pones que es un RENSPA ya existente y te van a otorgar ese mismo RENSPA barra, si el propietario tiene el 01, el tuyo va a ser el RENSPA barra 02. O sea, sí tenés que tramitar, el ganadero tiene que tramitar un número de RENSPA, pero es útil tener el número de RENSPA del campo para que el trámite sea más fácil. No sé si se entendió. Claro, ahí lo que la explicación era de obtener el número de RENPA para poder obtener otro, digamos. Claro, porque es más fácil. Al solicitar un RENSPA por ese campo, vas a consignar que es un establecimiento existente, pones ese número de RENSPA y bueno, para el de la oficina de SENASA es mucho más fácil, ya sabe que es ese RENPA, te da uno relacionado a ese predio, digamos. Tendrás que tener validado, ¿no es cierto?, cómo estás vinculado a ese establecimiento. Exacto. Con un contrato, Posteriormente vas a tener que organización. acreditar, informando, mandando en PDF el contrato escaneado a la oficina de RENSPA para que te otorguen la tarjeta. Por ahí en la página de RENSPA hay muchas consultas, preguntas frecuentes, que por ahí estas consultas están. Se hace desde AFIP con clave fiscal, ingresando al servicio RENSPA, solicitud de RENSPA o algo así. Bien. Bueno. Pasamos entonces los registros y otro tema que nos pareció importante para el caso del ganadero, si bien la actividad es amplia y hay mucho tema para tocar y obviamente que esto no va a alcanzar en el tiempo que tenemos para que ustedes puedan ver todo. Y al ser introductorio para un profesional recién recibido, lo que consideramos, consensuamos, es tocar el tema de los comprobantes que se utilizan, que es una de las primeras cosas que nosotros tenemos en contacto y si nunca la vimos, cuando nos toque hacer esta actividad, es como que no conocemos o no sabemos. Entonces, hacemos una breve explicación.
de la utilización de los comprobantes de los operadores de la cadena de producción y comercialización. En este caso se establece la obligatoriedad de emitir determinados comprobantes de forma electrónica, tanto para la compra, venta de hacienda y o venta en consignación de hacienda bovina y bubarina, así como para el caso de ajuste físico o de precios que se efectúen. Ahí es que hace importante decir que existen ajustes físicos de precios, que no hay notas de crédito, no hay factura, no hay notas de débito. Hay liquidaciones de compra y hay ajuste físico al crédito o al débito. Bueno, los comprobantes a emitir en forma electrónica son la cuenta de venta de líquido producto, la liquidación de compra, la liquidación de compra directa, la liquidación de venta directa, todo ello dependiendo de la condición fiscal, pueden ser A o B, digamos. En este orden, quienes se encuentran obligados a emitir electrónicamente los documentos son los productores, los criadores, los cabañeros, los feedlots, los invernaderos, los establecimientos faenadores y frigoríficos, los consignatarios, los comisionistas, los consignatarios directos. Todos los que participen de la cadena están obligados a emitir este tipo de comprobantes. Acá buscamos una ayuda de memoria, que este cuadrito está interesante para que si después se encargan de pasar o recién están habituándose con la actividad, está bueno que lo tengan como ayuda de memoria, que se lo impriman y que por ahí hagan uso constante de esto, porque es para la registración de comprobantes, para la explicación al cliente, es primordial entender esto o tener al menos una ayuda de memoria impreso en su escritorio, porque esto es lo fundamental en cuanto a lo que es comprobante. Voy a hacer una explicación y ahí tenemos unos ejemplos de algunos. Y lo importante también es saber cuándo hay que emitir. Por eso acá pusimos, no sé si se ve el cursor, quién es el emisor y quién es el receptor, ¿no es cierto? En cuanto nosotros vayamos o nuestro cliente vaya a la consignataria o a la feria a llevar producción para la venta, tenemos los primeros dos ejemplos. Vamos a tener una cuenta de venta de líquido producto, sea A o B, por la condición fiscal del cliente. Siempre lo va a emitir un consignatario. Y distinto es si vamos a comprar a la feria. Entonces, acá hay una particularidad, que para una misma operación vamos a tener dos comprobantes. Si yo voy a venderlo a una actividad común, hay una sola factura, una sola para el comprador y para el vendedor. En este caso hay un comprobante para el que vende y un comprobante para el que compra. Depende de qué lado estemos parados, digamos. Entonces, si yo voy con Hacienda a la feria a vender, yo, si soy vendedor como receptor, me van a hacer una cuenta de líquido producto. Ahora, si yo voy a la misma feria y compro la misma hacienda como comprador, me van a hacer una liquidación de compra. Y ahí el receptor es el mismo. Digamos, ahí el receptor es el comprador. Bueno, esta es una particularidad que tiene, digamos, los comprobantes que se respaldan. Después también hay otros tipos de comprobantes que, en caso que no sean por feria, digamos, tenemos la liquidación de compra directa, puede ser A, B o C, respalda las adquisiciones de hacienda, bovina y ovuvalina, debiendo el sujeto comprador emitir el documento cuando se cumple alguna de las siguientes condiciones. El destino de la hacienda es para faena, el destino sea distinto al de la faena, pero el vendedor sea un sujeto no inscrito, un exento en IVA o un adherido al régimen simplificado. En este caso es el comprador el que emite la liquidación de compra directa. Si el destino de la hacienda o si el comprador, si el vendedor, perdón, no es un responsable inscrito, lo hace el comprador. Entonces ahí tenemos que saber quién es el que emite y quién es el que recibe para poder, al momento de ver el comprobante, saber de qué tipo de liquidación estamos hablando. Y por último tenemos la liquidación de venta directa A o B, también respalda las operaciones de comercialización de hacienda bovina y bubalina cuando el vendedor y el comprador sean responsables inscritos y el destino no sea destino a la faena. En ese caso el emisor es el vendedor. Acá pusimos algunos ejemplos de que vean, digamos, que, bueno, acá borramos los clientes, dejamos las consignatarias porque son conocidas, digamos, son de nuestra zona. En este caso, una cuenta de venta de líquido producto que fue realizada por consignataria.
una de las 180, después subí una de las 182, tengo un monotributista que va a la signataria, por eso es B. Acá están las distintas inscripciones que habíamos nombrado, número de REMPA, acá hay un número de REMPA, por ejemplo, este es un número de REMPA /2, es decir, ahí ya había una producción, entonces por eso es /2, como para ir viendo, para que vayan familiarizándose con los comprobantes, digamos. Bueno, y también Ahí, si subí... querés, puedo dar un Sí, consejito, un sí. tip. Ahí, cuando por ahí está media dudosa la operación o hay ocasiones que está mal emitido el comprobante, lo que se puede hacer, que yo lo hago con bastante frecuencia, es ir al sistema SIGSA de AFIP con clave fiscal, consultar los últimos movimientos, filtrando por fecha, y ahí le van a aparecer todos los DTE que tiene vigente el ganadero o que los últimos DTE que se hayan emitido en los que intervino. Y me fijo cuál es el origen y cuál es el destino. El origen siempre es el vendedor y el destino siempre es el comprador. Entonces por ahí, con eso puedo estar 100% segura si se trata de una compra o de una venta. O pedirle que lo solucionen, porque por ahí hasta ellos se equivocan, digamos. Sí, hay casos en los que se equivocan en la emisión de los Porque comprobantes, es así que hay que confuso y no tenerlo se en cuenta. sabe quién debe emitir y bueno, Tal cual. estaría mal, digamos. También otra cosa que se puede hacer es en el libro IVA, en la parte del libro IVA ventas, si se exporta desde AFIP, te trae el sistema todos los comprobantes identificados como venta. Así que ahí también podés corroborar que la liquidación que vos hayas considerado venta realmente lo es. Lo que sí tenés que modificar los importes porque salen mal. A veces sale mal el neto, a veces sale mal el total, pero bueno, podés controlar así O que sea, en vez efectivamente lo de, que consignaste como venta es una venta. te consulto ahí, en vez de hacer la búsqueda en mis comprobantes, porque nunca van a aparecer en mis comprobantes, vos No. decís, entras a hacer el portal IVA y ahí Ujú. pones importar y te va a traer todo. Y Desde vas a AFIP saber, trae las que son ventas, exactamente. Y digamos. corroborado que las trae bien, siempre las trae bien. Lo único no importa es si los trae mal, pero para Claro, sí, eso, es solamente el mero hecho de clasificar el comprobante si es de venta de compra para minimizar el error, digamos. Por ahí claro, también, o porque nosotros no somos los que lo cargan y tenemos algún colaborador que no es contador y nos está ayudando, y bueno, es un tip más fácil para sí, por decirles ahí. cómo tienen que hacer para darse cuenta si es venta o compra. Por ahí les puede Chicos, servir. Y otra cosita, Sí, no sé si dijiste, ¿sí? no quería decirles que hay un par de consultas si quieren se las hago. Bueno. Para una escuela agrotécnica que quiere comenzar a comprar y vender ganado con fines educativos, ¿cuál sería el tratamiento impositivo ya que son exentos por ser un ente oficial? Esteban, y no, eh, y me quedo pensando ahí si la actividad está exento, pero la actividad no. Ahí me queda la duda, digamos. habría que evaluarlo bien. Cualquier Bien, cosita. y preguntan también si Porque estos comprobantes son para bovino y bubalino. sí, es la definición de los comprobantes. Se Solo establece la para... utilización de estos comprobantes para a venta de hacienda bovina y bubalina. Perfecto. Acá está. Bueno. Acá Filipina va a quedar por ahí si quieren, o sea, yo subí ejemplos, digamos, de uno de cada uno, no sé si encontré de todo, encontré del 180, 182, 183, 100, creo que hay algunas que no son, bueno, acá por ejemplo tiene un ajuste físico al crédito, en este Ujú. caso se devolvieron unas haciendas, entonces esta también genera confusión, es como es una venta, es una compra, pero es un ajuste físico, bueno, por eso hay que analizar cada factura, cada liquidación, perdón, y poder ver si hay un ajuste también, ponerle atención a eso, digamos. Bueno, eso por un lado, y por último, bueno, por último había como hecho
como el ciclo productivo del establecimiento ganadero, cómo es, digamos, cómo se da el producido de la ganadería en un ciclo, digamos. Sabemos que de la vaquillona y el toro se hace un servicio que más o menos dura 3 meses. Esto no va a dar después de un tacto que el productor haga si la vaca quedó preñada o no preñada. Generalmente esto se separa, digamos, se utiliza un lote de vaca preñada, un lote de vaca no preñada. La vaca no preñada o se vende o se separa de la producción misma, digamos. ¿Por qué esto es importante? Porque el productor siempre quiere tener lotes iguales, entonces va a tener pariciones en el mismo momento, porque si la deja la vaca no preñada con el mismo lote, puede tener lotes de distintas pariciones. Bueno, a partir de ahí se tienen terneros y terneras, que generalmente es aproximadamente un 50% de probabilidad que sea uno u otro, y esto es la parte de cría de ganado, que es la explicación de qué es lo que es cada uno. Después, puede ser que el ternero lo siga creciendo, se convierta en novillo, lo vendan para hacer feedlot o invernada, que en eso consiste hacer la invernada o el feedlot, es comprar el novillo, engordarlo y venderlo para faena, o el mismo productor haga la cría y el engorde, que no quiere decir que sea una producción de invernada, sea una producción de cría con engorde, digamos. Y bueno, la ternera también puede ser criada como vaquillona, puede formar parte del plantel de vacas de la producción. Esto lo tocamos, por eso ahí hacíamos ganadería, hablábamos de la cría y recría y la invernada. La cría y recría se realiza el ciclo completo de cría y reproducción. Y la invernada no, se adquiere un animal destinado a engorde. Yo compro un animal, lo engordo y lo vendo en la feria. Generalmente esos son ciclos cortos de entre 8 o 10 meses, dependiendo de la producción, el campo, el alimento que le tenga para dar el productor, digamos. Bueno, eso nos hace llevar un tema bastante complejo, importante, interesante para tocar, pero que no lo vamos a tocar en este curso, que es la evaluación de la hacienda para la ganadería, digamos, para impuesto a la ganancia. Una vez yo clasificado, no es la misma producción quien haga invernada o quien haga cría. Entonces, quien haga invernada, compre para revender, la evaluación de esa mercadería lleva un precio de plaza. Se evalúa al cierre del ejercicio el valor de la existencia, un precio de plaza. Sin embargo, la cría no se utiliza generalmente el costo estimativo por evaluación anual, que es un proceso bastante complejo de explicar, pero que, bueno, tendrán que profundizarlo bien en otra oportunidad. Y en nuestro caso tenemos que ver en qué zona está la cría de esta producción. Nosotros acá pusimos si es zona central o es el resto. En nuestro caso de Entre Ríos tenemos el departamento de Diamante, Victoria, Gualeguay, Rosario del Tala, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Nogoyá. Sería la zona central y el resto se utiliza el costo fijo para hacer la evaluación de la existencia. Bueno, eso es lo que definimos en principio para una actividad ganadera, algo sencillo, algo para que inicien, para que tengan un pantallazo de un primer cliente ganadero. Bueno, ahora voy a seguir yo con lo que es actividad agrícola. Para definirla en términos simples, tiene que ver con el trabajo de los suelos para la obtención de granos, sin importar el destino de los mismos, y las actividades más frecuentes pueden ser el cultivo de arroz, soja, sorgo, trigo, pastos de uso forrajero, entre otros. La primera particularidad, si quieres pasar ahí, Esteban. La primera particularidad, decía, tiene que ver con que esta actividad no está incluida en el régimen general de emisión de comprobantes de AFIP, sino que la documentación respaldatoria es especial para el traslado y las operaciones de compraventa de granos. El circuito se inicia cuando el productor emite una carta de porte electrónica, es un documento obligatorio para avalar el transporte automotor y ferroviario de granos no destinados a siembra y de legumbres secas.
las emite a través del sistema web de AFIP, y en este documento se consignan datos de, por ejemplo, los intervinientes en la comercialización de los granos, como del grano en sí mismo. Posteriormente, el depositario de esos granos que recibió las cartas de porte procede a certificarlos emitiendo un certificado de depósito. Es un documento en el que constan principalmente datos y características del grano, y hay que tener en cuenta que pueden documentar también descuentos que que le hace el comprador al productor en concepto de ya sea servicios prestados, como puede ser acarreo, acondicionamientos, carga y descarga, como los relativos a la calidad del grano. Calidad del grano, ¿por qué? Porque, bueno, en la producción agrícola, los granos en el proceso de producción, de traslado o de almacenamiento, por ejemplo, pueden sufrir alteraciones en la composición que hagan que el valor de estos granos sean menores al valor de mercado que tienen estos granos en el mercado. Y el circuito se cierra con la liquidación primaria de granos, que en este caso es emitida por el comprador y que sería el documento equivalente a la factura. Sin embargo, si bien se consigna en esta liquidación primaria de granos la venta, también se le pueden practicar al productor descuentos o gastos y retenciones que se le practican. Y acá también hice mención al SISA ahí abajo. ¿Por qué? Porque es un sistema de información que tienen que cumplir los productores y que complementa este circuito. Ya vamos a ver por qué. Porque posibilita o no la emisión de estos comprobantes. Ya en un ratito lo vamos a ver. Si querés pasar. Una filmina. Bueno, acá dejé unos ejemplos de cada uno de estos documentos. En primer lugar, de la carta de porte electrónica, para que podamos ver más o menos las partes de los mismos, y también les dejé cómo realizar una consulta de cada uno desde AFIP con clave fiscal. En las cartas de porte, la parte superior, se indican todos los intervinientes en la comercialización de los granos. En el medio están los datos relativos al grano, y más abajo los relativos al transporte. En el grano, ¿qué tienen que tener en cuenta? Por ejemplo, en la cantidad de la operación, mirar el precio neto. El precio de tara es el peso. El peso de tara es el peso del camión del transporte de los granos, el peso total es el peso del camión más la carga, y el peso neto es el peso de los granos. Así que ese es el que van a tener que tener en cuenta siempre. Y bueno, acá les dejé desde dónde hacer la consulta en AFIP de todas las cartas de porte solicitadas por los productores. Les va a salir una pantalla así como la que se muestra ahí. Está bueno, este servicio se puede hacer varios filtros por fecha, por cartas de porte confirmadas o no confirmadas. Y está bueno también que en la imagen de la impresora que está ahí abajo nos tira un informe no en PDF, sino en Excel, que está bueno para hacer algunos controlcitos que vamos a ver, por ejemplo, en un ratito. Bueno, después dejé ahí un certificado de depósito. Las dos hojas corresponden al mismo certificado. Van a ver que se detallan las cartas de porte, el grano, la campaña, la calidad del mismo, y en el cuadrito en el que dicen servicios se pueden consignar gastos o erogaciones que, de no hacer el control de estos certificados de depósito, podemos estar omitiendo. Así que es bueno, con determinada periodicidad, ingresar a controlar los certificados de depósito. Acá abajo les dejé de dónde lo hacen. Página de AFIP, liquidación primaria de granos, se llama el servicio, desde certificación electrónica de granos y consulta de certificados de depósito. Pasalo si quieres. Bueno, en cuanto a la liquidación primaria de granos, acá abajo también les dejo cómo se consulta. Es importante aclarar que, bueno, si importaban las ventas en los libros de IVA, se les acabó, porque estos comprobantes no queda otra que pasarlos manualmente, y es más, van a ver que un mismo comprobante, que si bien es un comprobante de una venta, puede contener partes que se deben informar en el libro de IVA compras, como las deducciones que son gastos para el productor, o las retenciones que se le practican. Acá dejé tres ejemplos diferentes de algunas liquidaciones que tienen particularidades.
La primera de ellas es una liquidación parcial. Lo que hace que sea parcial es el concepto este de otras deducciones a cobrar en liquidación final, o a veces también dicen a cobrar en ajuste. Este concepto, si bien se denomina otras deducciones, no es un resultado, no es un egreso, sino una retención comercial que hace el comprador al productor a los fines de, en una liquidación final, posterior, hacer ajustes o detraer de ese saldo a cobrar por parte del productor, ya sea descuentos por la calidad de los granos o servicios que le tenga que cobrar. Por lo tanto, bueno, es en realidad un activo para el productor, no un resultado. Ahí hay una discusión entre colegas, hay algunos que directamente no cargan este concepto en los libros de IVA, por ejemplo, ni como una deducción en la liquidación parcial, ni como un ingreso en la liquidación final, porque claramente se netean. Y hay otros que, por ejemplo, cargan en la liquidación parcial la deducción como menos ventas, es decir, un concepto no grabado negativo en los ingresos y posteriormente un concepto positivo en los ingresos. Y hay otros que consignan en la liquidación parcial a cobrar en liquidación final como un gasto no grabado y en la liquidación final como un ingreso no grabado. A mi entender, en ese caso, tienen que tener cuidado de no considerar ese ingreso no grabado como base para ingresos brutos, porque si no van a estar duplicando por esa partecita el impuesto. Así que bueno, eso a considerarlo. Y esta última liquidación es una liquidación de canje agropecuario, es una metodología de pago que se utiliza bastante en esta actividad, mediante la cual se abonan los insumos utilizados para la producción mediante la entrega de los granos y el canje en especie. La particularidad de esta liquidación es que no lleva retenciones al productor. Bueno, si querés seguir. Sisa, Bueno, pasamos a la otra. pasamos a cita. ¿Qué es el SISA? Es un sistema de información que se denomina simplificado agrícola, mediante el cual todos aquellos sujetos que participen en la comercialización de granos, cereales, oleaginosas y legumbres secas están obligados a inscribirse y a cumplir con cierta información. En el caso de los productores, que es lo que nos atina en este curso, lo que hace este sistema es categorizarlos de acuerdo a su conducta fiscal. Les asigna una categorización de estado 1, 2, 3 o excluido, y sobre la base de esas categorizaciones le otorga menos o más beneficios o al contrario mayores porcentajes de alícuota de retenciones. Ya vamos a verlo bien en un ratito. También este sistema de información simplificado agrícola consta de 2 módulos de información que deben cumplir. El primero de ellos son, si querés volverme, Perdón. no hay problema. Por el primero de ellos, que se denomina módulo superficie, se deben empadronar todos los inmuebles rurales cuyo destino sea la obtención de granos y o derivados granarios con independencia del destino de estos últimos. Se debe cargar por un lado el domicilio, lo hace el titular, y por otro lado la explotación que se va a realizar en ese domicilio, que lo hace quien realice la explotación. También ya lo vamos a ver en un ratito. Y en el módulo de información productiva, en este caso para los productores, es obligatorio cumplirlos e informar datos respecto de las existencias que tienen a una determinada fecha y la superficie que van a afectar de los predios que explotan a la siembra de determinados granos. También ya lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Ahora sí, si quieres, pasame. ¿Cómo se realiza la inscripción en el sistema SISA? Con AFIP, con clave fiscal en AFIP, en el sistema de información simplificado agrícola, vamos a categorías y alta en categoría. Como productor, eligen la categoría productor y van a ver que el SISA les va a asignar el estado 2. ¿Por qué?
porque solo van a estar incluidos en estado 1 de bajo riesgo los sujetos que permanezcan en estado 2 por un plazo igual o mayor a 24 meses corridos y que además tengan la categoría A en CIPE. En estado 2 van a estar aquellos sujetos que inicien actividades y realicen su primera inscripción en el CISA o aquellos que posean calificación CIPER distinta de A, o también lo que hace CISA es realizar con determinada periodicidad controles de habitualidad, en los cuales determinan que si en los 18 meses corridos anteriores a este control los productores, por ejemplo, no movieron granos, se dice que no son habitualistas en la producción y por lo tanto se les asigna un estado 2. Estado 3 de alto riesgo también tiene que ver con sujetos que realicen o que tengan determinados incumplimientos, como pueden ser faltas de presentaciones de declaraciones juradas, entre otros. Inactivos son aquellos que quienes estando obligados a inscribirse en este o en otros sistemas de información no tienen la inscripción o también tienen falta de inscripción en algunos impuestos, entre otras cositas. Ahí Bueno, ujú. te agrego algo, lo mismo que dije, el tema de los datos biométricos hasta te puede sacar del CISA, digamos. Me Sí. parece una sencilla, una pavada, pero por ahí, por eso te puede dejar inactivo. Me ha pasado en algunos casos. Ya vamos a ver las consecuencias que acarrea eso. Bueno, en caso de tener alguna inconsistencia y subsanarla, pueden pedir desde el sistema CISA, desde el mismo sistema, el reproceso, para que los incluyan en un estado mejor, por así decirlo. ¿En qué consecuencias acarrea la inclusión o no en determinado estado para los productores? Bueno, van a estar sujetos a distintas alícuotas de retención de IVA y de ganancias, y en algunos casos no van a estar sujetos o no van a tener la posibilidad de la devolución completa del IVA. Acá les dejo las alícuotas de retenciones. En estado 1 se le practica al productor una retención del 5% del precio neto de venta y se procede a devolver completo ese IVA en el CBU que fue informado oportunamente por él mismo, más o menos en 45 o 60 días hábiles después de practicar la retención, pero ahí teóricamente en el primer párrafo dice cuándo y hasta qué día hábil puede ser realizado ese reintegro. En estado 2 le practican una retención del 7% del precio neto de venta en concepto de IVA y el 2% en concepto de ganancias, y la devolución ya no es completa sino del 6%. Bueno, en estado 3, ahí están las alícuotas de retenciones, y en este caso ya no tienen la posibilidad de la devolución de las retenciones de IVA, como así también de los inactivos. En los inactivos le retienen el IVA completo. Acá es importante aclarar que para que proceda esta devolución, la declaración jurada de impuesto al valor agregado se debe confeccionar por SIAP utilizando el formulario 731 y completando el apartado relativo a reintegros y retenciones, en el que se informa, por un lado, el débito fiscal sujeto a devolución de retenciones del periodo, y por otro lado, las retenciones que han sido reintegradas en ese periodo, que han sido acreditadas en el CBU del productor en el periodo que se está declarando. Si querés pasarme. Vamos ahora con CISA, pero en lo correspondiente al módulo superficie actividad, con el empadronamiento de domicilios que hablamos, que tienen que hacer todos aquellos titulares de tierras rurales que sean destinadas a siembra de granos. En primer lugar, se debe empadronar el domicilio. Este empadronamiento lo tiene que hacer el titular, el propietario del predio. Y para hacerlo en CISA, el primer paso que tiene que hacer es declararlo en sistema registral como domicilio y como establecimiento agropecuario, para que le aparezca posteriormente en CISA y pueda cargarlo en CISA. Se hace entonces desde sistema registral, registro tributario, domicilios, declaración de otros domicilios, y tienen que consignar en la carga que se trata de un establecimiento agropecuario, y en un tipo de domicilio provincial consignan otro domicilio de actividad.
Posteriormente a que se hizo la carga en sistema registral, si querés pasarme la diapositiva, se procede a hacer la carga ya en sistema SISA. También la tiene que hacer el titular del predio o de la explotación. Cuando van a hacer la carga, la hacen desde SISA, superficie, actividad, empadronamiento de domicilio, les va a traer los establecimientos agropecuarios que fueron informados en sistema registral y que no fueron cargados en SISA, y van a continuar con la carga. Tienen que consignar, por ejemplo, datos relativos a la titularidad, si son únicos propietarios, si tienen una copropiedad inscripta o no, entre otras cositas. Y ahí confirman la precarga, les va a aparecer en estado borrador, tienen que ingresar en el lapicito y consignar un montón de datos que ahora vamos a ir mencionando. Entran entonces a ingresar borrador y van a tener que cargar los datos del domicilio. No, si querés, volveme, porfa. Ahí está. Los datos del domicilio en el que tienen que hacer la identificación de la partida y van a tener que adjuntar la boleta del impuesto inmobiliario de la partida. En cuanto a la nomenclatura, van a tener que consignar toda la nomenclatura catastral de la partida, que es bastante larga. Acá les dejé cómo la consulto yo desde ATER por fuera, no con clave fiscal, en consulta parcelaria de inmuebles creo que es. Te pide el número de partida y el código de pago electrónico y te tira la nomenclatura completa. También lo que tienen que hacer en este punto, que para eso van a necesitar del titular del predio, porque no hay forma de que lo puedan hacer ustedes solos, es marcar el polígono del campo en la imagen satelital. O sea que les van a tener que ir indicando dónde se encuentra y marcarlo, delimitarlo. Bueno, después contesto la pregunta. También lo que hacen acá es validar que el polígono que se marcó corresponda a las actividades a las hectáreas que se están declarando, así que eso también a tener en cuenta. También van a tener que informar el número de escritura que acredite la titularidad, la fecha de ingreso al patrimonio del titular y adjuntar en formato PDF, escaneada, digamos, la misma en la carga. Y en el caso de que se haya consignado que el inmueble es de cotitularidad, deben indicar el porcentaje de propiedad de cada copropietario y los datos de cada uno de ellos. Y acá, una aclaración, en caso de que sean varios copropietarios de un mismo predio rural, la carga la realiza uno solo y otro debe aceptarla. No todos, sino uno más tiene que hacer la aceptación para que quede definitivamente confirmado el domicilio. Ahora sí, si quieres pasar, Esteban, gracias. Bueno, una vez que se encuentra cargada el domicilio, la superficie, quien realiza la explotación de la misma va a tener que informar en SISA la actividad. ¿Qué es informar la actividad? Es vincular ese domicilio que ya se encuentra cargado en SISA con la actividad que va a realizar quien realiza la explotación. Puede ser el mismo productor en caso de que sea propietario y produzca en su propio campo, o puede ser un arrendatario, usufructuarios o cesionarios. Lo que tienen que hacer en este caso es informar el contrato de arrendamiento, de usufructo, o lo que corresponda. Se hace desde el mismo módulo, superficie actividad de SISA, pero en vez de empadronamiento de domicilio, desde empadronamiento de actividad. Van a tener que consignar si es una explotación propia o de terceros, y en caso de ser propia no pide nada más, solamente confirmas y listo. En caso de ser de terceros, sí, vas a tener que consignar el propietario, el tipo de contrato, la partida de la que se trate, informar el RENSPA, que ya se relaciona un poco con lo que mencionaba Esteban, el RENSPA de ese predio, cargar el contrato, la vigencia del contrato, cuántas hectáreas de ese domicilio vas a explotar, entre otras cositas. Esto entonces la carga la realiza quien hace la explotación del predio, es decir, que si un propietario cede el arrendamiento, un campo no le va a hacer la carga al propietario, el propietario carga el domicilio, y el arrendatario es el que carga la actividad, y el propietario lo que tiene que hacer es aceptarla. Tienen 10 días corridos para aceptar o rechazar esta carga, y en caso de que no lo haga, bueno, se cae y se rechaza el trámite de oficio y hay que hacerlo nuevamente.
También el servicio ofrece la posibilidad de informar adendas cuando se produjo una modificación del contrato, por ejemplo, o revocarlo anticipadamente en caso de que sea necesario. Acá les dejé dos ejemplos de qué es lo que se carga cuando se trata de sesiones gratuitas, de un socio a una sociedad irregular o una sesión gratuita del titular a su cónyuge o a sus hijos. Si querés seguir. ¿Querés pasar la diapositiva? Sí, ahí pasé, no los contratos. Ahí está, no lo veía, perdón. Bueno, solamente para mencionar en términos generales los tipos de contratos agropecuarios, el contrato de arrendamiento, según lo establece el Código Civil y Comercial, es por un término no menor a 3 años o 3 campañas, por lo tanto van a ver usualmente que los contratos son de arrendamiento accidental. Accidental cuando se trata de una campaña, se alquila o se arrienda el predio por una sola campaña o dos, por ejemplo, menos a 3 años. Y la carta de oferta, por ejemplo. La carta de oferta es un tipo, la verdad, bastante usado en lo que es agropecuarios, mediante la cual el titular de un campo ofrece el mismo a un tercero para que lo explote y consigna en el mismo documento que la aceptación por parte de ese tercero se va a realizar de forma tácita con la ocupación del predio. Lleva solo la firma de quien ofrece el predio y se utiliza bastante porque por ley de coparticipación las cartas de ofertas, como no serían un contrato unilateral en el que no está la firma de ambas partes, no llevan liquidación de impuestos de sello, así que es bastante usado en el sector. Y las aparcerías agrícolas. Bueno, las aparcerías son un tipo de contrato ya sí bastante distinto, porque en este no se pacta un precio por el uso del predio, sino que el aparcero dador otorga el uso de ese predio con el objeto de repartirse la producción que se obtenga del mismo. Así como se reparte la producción, también se comparten los riesgos. Bueno, para CISA en las aparcerías, tanto el aparcero dador, es decir, el que cede el predio, como el que lo toma, el aparcero dador y el tomador son considerados productores y deben tener el acta en CISA como productores. Al declarar este contrato, el aparcero tomador debe informar las hectáreas que va a explotar él y las correspondientes también al aparcero dador, a fin de que ambos puedan sacar su producción con cartas de porte de ese campo. Hay algunos casos en los que no se hace así, que todo el contrato lo carga el aparcero tomador, como en los otros casos, y una vez que tiene toda la producción entregada en algún acopio, le pide a ese acopio que proceda a transferir la titularidad de esos granos, acreditando la parcería con el contrato. Y el acopio lo que hace es emitir un certificado de transferencia de esos granos por el que la titularidad de ellos pasan del aparcero o del productor al titular del predio, digamos. Bueno, eso más o menos para hacer un resumencito de lo que serían contratos. Si querés pasarla, no sé qué viene después. Bueno. Informaciones productivas. Vamos con el otro módulo de CISA, con las informaciones productivas, que son informaciones que deben cumplir, bueno, en este caso los productores, el IP1. En el IP1 los productores deben consignar las existencias que tienen al 30 de septiembre de cada año de todos los granos, indicando en dónde se encuentran, si en depósito propio o en depósito de terceros. En caso de ser depósito propio, deben consignar también las coordenadas geográficas en las que se encuentran, y en caso de ser de terceros, bueno, la localidad, y también se informa si están certificados esos granos o no. En el mismo IP1 también se debe informar la superficie agrícola destinada a la siembra de cosecha fina o cultivos de invierno, es decir, trigo o lino, por ejemplo. ¿Qué es importante acá? Bueno, la carga de este IP1 se realiza en el mes de octubre. Acá en el cuadrito de abajo les dejo los periodos en los que se carga cada una de las informaciones, los periodos en los que pueden editar esa información cargada a través del mismo sistema de CISA, y a partir de los cuales deben solicitarlo por presentaciones digitales.
Bueno, acá, ¿qué es importante? Acá vamos a empezar a ver la interrelación de todas las informaciones que se cargan en CISA y con el circuito de comercialización de los granos. Al 1 de octubre, si un productor no declaró existencias que tenía, por ejemplo, en un depósito propio, no va a poder emitir cartas de porte. Al 1 de octubre. Y si, por ejemplo, tenía granos entregados en algún acopio y quiere venderlos, tampoco ese acopio, ese comprador de los granos va a poder emitir la liquidación primaria de granos que acredite esa venta. O sea que, bueno, ahora vemos cómo toda esta información no es importante cumplirla solo por el hecho de la categorización o score que le otorguen a los productores, sino también porque básicamente de no cumplirla no pueden operar. Es así. Y en cuanto a la superficie agrícola, bueno, si no tenemos los contratos informados, es decir, si por ejemplo el propietario de un campo no tiene su campo informado en CISA y yo, como contadora del productor, no puedo informar el contrato de arrendamiento del mismo, bueno, CISA no le va a habilitar las hectáreas para que pueda declarar la siembra de granos y después, bueno, no va a poder emitir directamente cartas de porte ni proceder a la venta. O sea que para operar es necesario cumplir con todas estas informaciones productivas. El IP2, en este caso, lo que se informa es la superficie agrícola destinada a la cosecha, a la siembra de cosecha gruesa o cultivos de verano, por ejemplo, soja, maíz, sorgo, arroz. Otra cosita que no aclaré, que al consignar la superficie sembrada de cada grano, dependiendo de qué grano se trate, se debe informar la variedad que se utilizó, la variedad de semilla. Y acá es bastante usual que NACE, que es el Instituto de Control de las Semillas, solicite vía mail a los productores acreditar la compra de esa semilla, la compra original de esa semilla. Tiene que ser por la variedad que se declaró y estar la factura a nombre del productor que declaró la siembra. No es necesario que todos los años cuente con semillas, con factura de compra de semillas, sino que debe tener una, porque después puede haber reproducido la semilla de año a año, pero con tener una factura de compra original, no importa de qué año sea, ya se cumple con este requisito. Es bastante usual que lo soliciten, así que a tenerlo en cuenta. Bueno, acá les dejo, la carga del IP2 se realiza desde el mes de diciembre al mes de febrero del año siguiente. Y bueno, la misma consideración, hay que tener los contratos informados para que el CISA habilite las hectáreas para poder declarar la siembra y después poder emitir cartas de porte. Bueno, así que ahora ven como aparte de las características del productor agropecuario que mencionaba Esteban hoy, se complica todo más aún teniendo en cuenta que esta actividad es una de, no sé, las más controladas y que más información hay que ir brindando en AFIP. Así que bueno, hay que sentarse con el productor, andarles encima, solicitarles la información, apurarlos con los contratos, pero bueno, es así. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta. Llevar un buen control administrativo, digamos, de cada cliente. Tal cual, sí, sí, Nosotros, de hecho. sí, sí. Ellos, algunos sí se acuerdan o más o menos saben, che, este mes que viene tengo que declarar las existencias y bueno, pero hay otros que si no le solicitas la información no aparece. Bueno, si querés ahí pasar la filmina, después si querés veo las consultitas que hay. Acá les dejé, creo que a continuación de esta, un controlcito que yo hago para el momento del IP1. Ahí está. Para ayudar al productor en cuanto a las existencias que tendría en depósitos de terceros a la fecha del IP. Partiendo del IP del año anterior, le sumo todas las cartas de porte entre el IP anterior y el actual y le resto todas las liquidaciones de granos, todo esto en kilogramos, digamos, y eso me debería dar las existencias finales que tiene el productor en depósitos de terceros. Entregados sería y no liquidados. Por lo general hago esto antes de comunicarme con el productor para más o menos tener una referencia y poder junto con él
acordar, che, acá puede ser que tengas tantos granos, o no sé, a los acopios mismos solicitarle el detalle del stock a la misma fecha y tener un controlcito de que, de que es así. Bueno, lo que hago, filtro en el servicio de cartas deporte por periodo, todas las confirmadas, me sale la listita de cartas deporte ahí que se ve en el número 2, saco todas las columnas que no necesito. Lo que van a ver es que las cartas deporte no consignan el grano, pero no es que no consignan el grano, lo tienen como un código para cada grano. Ustedes van a saber reconocer, comparando la pantalla del sistema de AFIP con el listado de Excel que les emitió, qué código es de cada grano. Por ejemplo, para dar un ejemplo, 103 es trigo, 35 es arroz, 23, si no me equivoco, es soja, 19 maíz. Lo que hago es reemplazar en esa columna el código del grano por el nombre del grano, y después con 2 clics, con la sumatoria de kilos entregados, eh, agrego 2 tablas dinámicas, una que me diga cuántas son las entregas totales de arroz que se realizó en el periodo, y después otra tabla dinámica en la que filtro por grano cuánto hay entregado en cada uno de los destinos. Y bueno, con eso más o menos tengo una idea y una referencia, haciendo la formulita de allá arriba, de en qué depósito de terceros puede ser que tenga granos el productor, porque si no, usualmente pasa de que tienen en mercadería entregada y se olvidaron, o por ahí ellos creen que están liquidadas, a veces en ocasiones hasta están cobradas y no están liquidadas. Y si no hacemos este controlcito, muchas veces pasa que a los 2 o 3 meses quieren liquidarlo y va a liquidarlo el depositario y no puede. Y tenemos que andar modificando. Así que opté por hacer este controlcito antes, y la verdad que por ahora me sirve bastante. Por si les sirve a ustedes también, acá se los dejo. ¿Cómo vamos de hora? Bastante bien. Son las 4:15. Estaría bueno a veces, sí, después lo podemos subir, ese Excel está bueno para explicar de última cómo se hace, porque incluso escuchándolo puede ser para encontrar hasta de auditoría o a cierre de ejercicio también, no necesariamente de IP a IP, puede ser Totalmente. utilizado la parte práctica del control de Ujú. la carta de deporte, puede ser utilizado para el cierre de ejercicio. Totalmente. Existen Imagínate que... 139, más cartas, menos liquidaciones. Tal cual. Ojo, acá solo se puede controlar las existencias que tiene el productor entregadas, pero si él tiene en su campo 3 silos, no nos vamos a enterar. Eso es información que nos tiene que dar él, pero con esto es un controlcito más o menos para saber lo Digamos, que entregó. Por lo este menos es lo el que... control formal. Lo que está en el sistema es esto. Sí, exactamente. Es el mismo control que posiblemente haga FIP, así que a tenerlo en cuenta. Exactamente. Bueno, Imagínate que con todo esto los productores AFIP tienen la información día a día del stock de existencias que tiene el productor en todo momento, así que es una actividad que está recontra controlada y hay que tener mucho cuidado con estas declaraciones, y que después se correspondan también con lo que declaramos en ganancias, por ejemplo. Si querés pasarla, creo que viene ganancias y más o menos se relaciona con esto. sí, justamente. Bueno, está medio lento. Ahí. Bueno, vamos con la evaluación final de bienes de cambio en impuesto a las ganancias, lo que es actividad agrícola. Vamos a hacer una consideración de las sementeras y de los granos. ¿Qué es la sementera? Es propio de esta actividad y es la tierra labrada y sembrada en proceso de crecimiento. Se activan bajo esta denominación semillas, insumos, todo lo que es mano de obra y gastos directos, y representa el valor de lo que se encuentra sembrado en la tierra y que no ha sido cosechado al cierre del ejercicio. Es un producto en proceso en el que se van acumulando todas las inversiones que se van haciendo con el fin de obtener el producto final una vez realizada la cosecha, pero mientras tanto es un producto en proceso. Los granos sí ya son existencia final, el producto terminado.
Cereales, oleaginosas, frutas y demás productos de la tierra, excepto explotaciones forestales, se evalúan al cierre del ejercicio los que tienen cotización conocida al precio de plaza menos gastos de venta a la fecha de cierre del ejercicio. Les diría que son prácticamente todos. Los que no tienen cotización conocida al precio de venta fijado por el contribuyente menos gastos de venta. Acá cuando habla de precio de plaza, lo que se toma es el precio pizarra de la Bolsa de Comercio de Rosario y se le resta un determinado porcentaje que puede variar por la zona, por el productor, por el grano, en concepto de gastos de venta. Más o menos, no sé, desde un 5% a un 10%. Es lo que usualmente se considera de gastos de Te venta. comento, por ejemplo, Sí, hay una tabla que podés armar el costo del viaje dependiendo de dónde esté el campo. En la exacto. CITAC, Las a veces tarifas. la tarifa, Exacto. a veces algunos arman con el costo, otros le ponen un porcentaje. Eso dependiendo del criterio profesional, digamos, pero. Tal cual. Y Así a es, dónde entreguen la mercadería también. tal cual. Bueno, si querés seguirlo, también siguiendo con esto. Bueno, acá, bueno, muy importante todo lo que veníamos hablando. Tengan en cuenta que en la parte de granos, AFIP sabe al 31 de diciembre cuánto tiene en existencia el productor y con solo hacer una simple multiplicación de esos granos al precio de pizarra, obtienen la existencia que debería haber declarado en ese concepto. Así que ojo con eso, es una actividad bastante controlada. Así que a no omitir granos. Lo mismo con la cementera. Y bueno, ¿por qué es tan importante la evaluación de la existencia final? Porque al determinar el costo de la mercadería vendida por diferencia de inventario, influye directamente en el resultado del ejercicio y por lo tanto en el impuesto a las ganancias. Lo que habíamos mencionado de la cementera está conformada por la acumulación de las erogaciones que fue realizando el productor, que van a tener que tener en cuenta acá, que van a tener que ir haciendo un detalle de todos los comprobantes que respalden las compras, de todos esos gastos directos invertidos en esa cementera, ir acumulando ese concepto para, bueno, llegada a la declaración de ganancias, ya tenerlo. Y en cuanto a las existencias, bueno, en primer lugar, hacer un control de las existencias teniendo en cuenta lo declarado en el IP1 al 30 del 9, restándole las ventas posteriores entre septiembre y diciembre, y por lo menos tener en cuenta que esa existencia va a tener que incluirse en la declaración. Por lo menos eso. Y otra cosita, bueno, acá control de cartas de porte emitidas de cultivos de verano. Bueno, ahí no era de verano, creo era de invierno. Tiene que ver con el trigo. El trigo es un grano que se cosecha generalmente en noviembre, diciembre, enero. Así que bueno, ahí lo que van a tener que tener en cuenta es, bueno, primero hablarlo con el productor, ellos les van a saber decir cuánto tienen al cierre de ejercicio, si tienen trigo, si lo cosecharon o si no lo cosecharon. Pero bueno, también se puede hacer un control de las cartas de porte. Por lo menos se debe declarar en existencia lo que está emitido, las cartas de porte emitidas, porque de vuelta es un número que AFIP tiene y que por lo menos debe estar declarado al cierre del ejercicio. Así que siempre a mirar si hay cartas de porte de trigo cercanas al cierre. Pasamos. Ujú. Bueno, otras consideraciones a tener en cuenta y que me pareció importante aclarar en cuanto al impuesto a los combustibles líquidos. La ley 27430 establece la posibilidad para los productores agropecuarios de computar como pago a cuenta del impuesto a las ganancias el 45% del impuesto a los combustibles líquidos que está contenido en las compras de gasoil efectuadas en el periodo fiscal para destinarlos a la maquinaria agrícola de propiedad del productor. O sea, vamos a poder tomarnos a cuenta el 45% del ITC consignados en facturas de compra de gasoil, siempre que el productor tenga maquinaria agrícola de su propiedad. Esto también a tener en cuenta que van a tener que ir, a medida que les van trayendo las facturas, ir identificando las que se tratan de compras de combustible e ir identificando este pago a cuenta que se pueden detraer. En algunos casos son montos significativos. Y bueno, tener en cuenta también que es un pago a cuenta, pero no hay que considerarlo un gasto, es un pago a cuenta
y no considerarlo un gasto, porque si no van a estar haciendo doble detracción del concepto. Y en impuesto a los bienes personales, una consideración a realizar: los inmuebles rurales, tanto los explotados como los no explotados, se encuentran exentos. Si querés pasar, a ver, no me acuerdo qué viene, creo que ya... IVA. Bueno, hace un ratito mencionamos que para que el productor tenga la posibilidad de que se le acrediten en el CBU las retenciones de IVA que le fueron practicando, había que confeccionar la presentación jurada de IVA a través del formulario 731. También los productores que exclusivamente realicen actividad agropecuaria, y ojo con eso, pueden optar por hacer la presentación del IVA anual agropecuario. En este caso, la liquidación se realiza en forma mensual, utilizando el formulario 810, que también se confecciona por CIAP, pero el pago se realiza por ejercicio comercial o por año calendario, según sea el caso. La solicitud se realiza a través del sistema registral, en la opción registro tributario, características especiales, dando de alta la caracterización 810 IVA anual agropecuario. Creo que viene ahora lo laboral. No, ingresos brutos. Bueno, yendo ya al ámbito provincial. Las actividades agropecuarias se encuentran exentas para aquellos contribuyentes que están encuadrados en las categorías micro y pequeño contribuyente, y caso contrario tributan una tasa del 0,75%. ¿Dónde pueden consultar este encuadre? En AFIP, con clave fiscal, servicio ATER, y creo que es ingresos brutos, consulta encuadre o algo así, filtrando el año anterior. Anualmente se publican las escalas que se consideran por actividad para ser encuadrado como micro, pequeña, mediana tramo 1, mediana tramo 2 o no pyme, acorde al total de ingresos por todo concepto, incluyen los no grabados y los grabados, excluido el IVA y el impuesto interno correspondientes al año calendario inmediatamente anterior. En caso de estar exento, la constancia de inscripción es documentación suficiente para acreditar la exención. Y bueno, en casos que los contribuyentes se encuentren inscriptos o tributen ingresos brutos mediante convenio multilateral, la actividad agropecuaria tiene un régimen especial de atribución de ingresos, acorde al artículo 13, mediante el cual los productos agropecuarios que sean despachados por el propio productor sin facturar para su venta fuera de la provincia, en la provincia productora, el monto imponible para dicha jurisdicción es el precio mayorista, y cuando no se pueda determinar, es el 85% del precio de venta final obtenido. En la provincia en la que se comercializan estos productos, van a gravar la diferencia entre el precio final y el precio que se les adjudicó a la jurisdicción productora. Acá incluimos también el caso especial de los productores integrados de aves, por si tienen el caso. Están en blanquito las actividades que deben tener dadas de alta en ATER y en AFIP. En este caso, si están inscritos en el régimen general de ingresos brutos, sufren retención del 3% en la fuente, y si tienen solo esa actividad no deben presentar declaración jurada. Si tienen alguna otra actividad sí deben presentarla, informando el 3% de alícuota y bueno, también informando la retención. Y en el caso de que tributen por régimen simplificado de ingresos brutos, no son sujetos pasibles de retención y deben abonar el monto correspondiente a la categoría en la que se encuentren. Pero en este caso, realizar también el controlcito, porque hay ocasiones en las que se les retiene erróneamente y después es bastante difícil la devolución o acreditación de esos montos. Y en cuanto también en la provincia al impuesto de sellos, les va a tocar por ahí, si querés cambiarla, Silmina. Sí, ahí pasé, demora un poquito. Bueno, gracias. Les va a tocar por ahí hacer la liquidación del impuesto de sellos provincial para los contratos de arrendamiento. ¿Qué es el impuesto de sellos?
es el impuesto que grava los actos, contratos u operaciones onerosas, instrumentados, otorgados o que surtan efectos en la provincia de Entre Ríos. Para los contratos de arrendamiento, la alícuota vigente es del 1% y la base imponible se determina. Si el precio del arrendamiento está fijado en unidades físicas, es decir, en tantos kilos de soja, en tantos kilos de novillo, por ejemplo, lo que se tiene como referencia es la cotización al último día hábil vigente a la fecha de celebración del contrato en la Bolsa de Comercio de Rosario o en el mercado de Liniers, según se trate. Y cuando el arrendamiento esté fijado en porcentaje de la producción, por ejemplo, el 20% de la producción obtenida, el cálculo se realiza con una formulita en base al avalúo fiscal de los campos, que ahí se las dejo por si quieren consultarla. ¿Cómo se realiza la liquidación de este impuesto? Se realiza la liquidación, el pago y la posterior imputación, todo desde AFIP a un clave fiscal, ingresando al servicio ATER, sellos web. Primero se genera un volante de pago a través de nuevos sellos, indicando la base imponible, el código 40, que es el referido a los contratos de arrendamiento. Les va a salir una boletita que puede abonar el productor mediante BEP o en efectivo, y una vez que el pago esté imputado, esté cargado en el sistema, se puede proceder a la imputación del mismo. Es decir, a vincular la boleta de pago, el pago que realizó, con el contrato en sí. Y para ello se debe cargar escaneado el contrato de arrendamiento, y una vez intervenido por ATER, llega a la ventanilla electrónica el comprobante, y bueno, lo que tenemos que hacer es anexarlo al contrato de arrendamiento. Por ahí, en otros modelitos que van a tener que hacer la liquidación de sellos es en la inscripción inicial de maquinarias, por ejemplo. También van a tener que hacer esto de la liquidación, el pago y la imputación del mismo, y en otros casos, pero todo está, si quieren, al final van a ver que les dejamos los links de los ABC de ATER y AFIP, ahí está todo bien detalladito, así que cualquier cosa pueden consultarlo desde ahí. Y por último, yendo al régimen de trabajo agrario, vamos a hacer una diferenciación del régimen general de la ley de contrato de trabajo, para ir cerrando. Este régimen de trabajo agrario tiene una ley especial que es aplicable a toda persona física que se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en el ámbito rural, mediante el pago de una remuneración en favor de otra persona y bajo su dependencia. Incluye también, por ejemplo, las tareas de manipulación y almacenamiento de productos agrarios. Algunas particularidades: hasta hace muy poquito, hasta la sanción de la ley bases, no existía para este régimen el periodo de prueba. Y con la sanción de la ley base se hizo extensiva el artículo de periodo de prueba de 6 meses establecido en la ley de contrato de trabajo al régimen de trabajo agrario. Todavía no hay mucha jurisprudencia ni doctrina en el tema, pero bueno, cambió hace poquito. La jubilación, bueno, los empleados de este régimen tienen una jubilación especial anticipada, sin distinción de sexo, a los 57 años. Otra consideración, otra particularidad es que todos los trabajadores por despido incausado tienen una indemnización mínima de 2 meses de sueldo, y algunas de las obligaciones impuestas al empleador son la entrega de ropa de trabajo en época estival e invernal, y para lluvia, por ejemplo, si están expuestos a la misma los trabajadores. En caso de que otorgue vivienda el empleador a los empleados, debe tener seguridad, higiene, luz y comodidades, y es un aspecto que se controla bastante, así que a tenerlo en cuenta. Cuando los trabajadores están lejos de un lugar donde puedan comprar alimentos, también debe proveerlos. Y cuando se encuentren a más de 3 kilómetros entre el lugar del trabajo y el del alojamiento de los mismos, también les debe facilitar el transporte, y que debe ser adecuado para el transporte de personas. En cuanto a los organismos o inscripciones que va a tener que realizar el empleador, va a tener que inscribirse en RENATRE, en WATRE. WATRE es el sindicato de los trabajadores agrarios, y RENATRE es el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadores. Es quien paga a los empleados, por ejemplo, el seguro de desempleo,
y establecen que todos los trabajadores rurales deben tener una libreta de trabajo rural, que es el documento personal del trabajador, es intransferible y probatorio de la relación laboral, y en él se vuelca el historial laboral del trabajador, es obligatorio para todas las modalidades de contratación. Los aportes al RENATRE se hacen a través del formulario 931 y al GUATRE no, hay que hacer la inscripción desde el portal y mes a mes generar unas boletitas para abonar los aportes. Otra consideración, si quieres pasar la filmina, particular de este régimen, son las modalidades de contratación, de permanente discontinua y de temporada, son muy utilizadas. Un trabajador es en el contrato permanente discontinuo, un trabajador es contratado por un mismo empleador en más de una ocasión de manera consecutiva para la realización de tareas de carácter cíclico o estacional. Es decir, que lo contrata por unos meses para la campaña, por ejemplo, arrocera, y solo por esas campañas, pero en todas las campañas. Tendrá iguales derechos que los trabajadores permanentes, ajustados a las características de este contrato. Adquiere el trabajador los derechos que otorga la antigüedad a partir de la primera contratación y en caso de ser despedido sin justa causa, pendiente de los plazos previstos o previsibles del ciclo, le da derecho al trabajador a reclamar las indemnizaciones de la ley de contrato de trabajo para estos casos y la de daños y perjuicios provenientes del derecho común. Y los contratos de temporada son los contratos que se hacen por necesidades que existen solamente en un ciclo de producción, es decir, no en cada temporada, en cada ciclo, sino en uno, o por ejemplo, por algún caso particular que se requiera en un solo momento. En estos casos, al concluir la relación laboral, le corresponde al empleado el proporcional del sueldo anual complementario y una indemnización sustitutiva de vacaciones, que es el 10% del total de remuneraciones devengadas. Creo que es más o menos eso todo lo que teníamos para decir. A ver, fíjate si hay algo más. Y después vienen las fuentes, consultas bueno. frecuentes necesariamente. Ajá. Así que bueno, no sé si tienen preguntas, creo que hay bastantes. Por ahí fui muy rápido, si alguien no entendió algo. Bueno, básicamente hay bastantes actividades que quedan afuera, digamos. Yo estaba escuchando por ahí que hablabas del arroz, yo no tengo ni idea del arroz, por eso está bueno que lo hayamos hecho así. Porque bueno, por tu zona de San Salvador y yo, una parte de Paraná, más precisamente de Viale, tenemos distintas características, no sé, puede haber cría de aves, puede haber pecanera, puede haber un montón de actividades que estamos dejando afuera y que bueno, que Totalmente, cada sí, uno sí. llevará su análisis, su comprensión. Consideramos que esto es lo más complejo, lo más importante que hay que tener en cuenta y después cada cliente hay que ir analizándolo y viendo las características, ¿no es cierto? Tal cual. A ver, ¿cómo es el procedimiento para la carga de un contrato de subcontratación? Bueno, hasta el domicilio lo carga el titular del inmueble. La carga original del contrato la realiza la persona que tome ese arrendamiento, y en el caso de subcontratarlo, también lo carga el subcontratante, es decir, no la persona que cede en subcontratación, sino la otra, pero el subcontratante sería el que da en subcontratación, les debe facilitar el número de carga original o el número de ID de carga del contrato original, algo así. O sea, es igual, declara el titular el domicilio, la actividad, el contrato, y posteriormente el contrato de subcontratación lo carga también quien subcontrate, pero le debe facilitar el que dé en subcontratación el código de carga original para vincular la subcontratación al domicilio original, sería. Por ahí preguntan Así, por el material, va a estar cargado en Infapad, así que después lo vamos a mandar para que lo suban. sí. También si quieren, si lo podemos mandar por acá. Yo lo tengo ahora. No sé si se puede mandar un documento por el chat. A ver qué otra cosita nos quedó. ¿Cómo hacemos para controlar si a la Bueno, fecha se encuentran cargadas las IP?
Desde el sistema CISA, informaciones productivas, y creo que se llama impresión de informaciones productivas. Ahí vas filtrando por IP y por campaña, y si te las largas porque están cargadas, y si no te las larga y te dice que no se encuentran es porque no están cargadas. También en CISA hay una posibilidad de controlar los incumplimientos, creo que desde reproceso o algo así que también capaz ahí podéis entrar y te figura si te falta cargar algún IP. Buenas tardes, tengo mi primer cliente agropecuario. Dio de alta en RENSPA, es un campo que tiene con su esposa. Ahora tendría que cargar los datos en CISA, después tendría que cargar los datos en IP, va a sembrar un trigo que tiene bajo contenido en gluten, según me dijo. Exactamente, va a tener que hacer la carga primero del domicilio al sistema registral, consignando que se trata de un establecimiento agropecuario. Posteriormente cargar el domicilio en CISA, y posteriormente la actividad, bueno, entra primero en empadronamiento de domicilio, ahí es donde tiene que consignar más los datos y demás, y en actividad, entra en empadronamiento de actividad, pone alta de actividad, establecimiento propio o algo así, y pone confirmar y ya estaría todo ok. Después tendría que cargar los datos en IP, sí. Ahora, la semana que viene, vas a tener que cargar la superficie sembrada de ese trigo que va a revisar, y consultarle también qué variedad es, porque hay que elegirla de una listita que aparece ahí en CISA. ¿Hay que hacer un aporte extraordinario en el 931 para que se jubilen a los 50 años? Sí, la codificación es distinta. En Infopad hay un curso muy reciente de codificación de trabajadores rurales, así que ahí lo podés ver. Yo la verdad que no hago laboral, pero sí, se informa con una codificación especial. Bueno, lo del material. Consulta, carta oferta de explotación agropecuaria en forma conjunta. Son 3 las partes. Para poder cargarlo en CISA, ¿es de la misma forma que una carta de oferta normal? No. En general, las explotaciones conjuntas son un poco asimilables al contrato de parcería. No tienen un precio cierto, sino que el objetivo de las mismas son participar en la explotación y dividirse los frutos. Así que en ese caso yo te diría que las 3 partes en realidad son productores, van a tener que hacer el alta como productores. Una de ellas va a tener que cargar el contrato, pero vas a tener que, en la parte del contrato relativa a los intervinientes en el mismo, vas a tener que consignar hectáreas para los 3. Según lo que sea el contrato, no sé cómo está establecido, si tantas hectáreas son de cada uno, cómo se van a dividir los frutos, pero en los intervinientes vas a tener que consignar los 3, y en el tipo de contrato ya no va a ser un contrato de arrendamiento o una carta oferta, sino una explotación conjunta. Está la opción ahí en CISA. La verdad que les súper agradezco por esta charla, porque no había tenido un cliente agropecuario y esta charla desde cero me recibió. Bajé material de biblioteca y consulté, pero me costaba entender el funcionamiento. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosita, dejamos el mail también en la última filmina, y si quieren ahora los pasamos por acá, por si nos quieren hacer alguna otra consulta, porque la verdad es que nosotros, si bien hacemos agropecuario, siempre hay algún caso nuevo o siempre hay algo que no sabemos, y que bueno, los podemos ayudar por lo menos consultando, eh, y bueno, lo que Invitamos a podamos participar de la ayudar. comisión de jóvenes también. En cuanto nos quedó para resolver la pregunta acá de la escuela agrotécnica, que quiere comenzar a Bien, comprar y vender ganado con fines educativos. ¿Cuál sería el tratamiento impositivo? Bueno, el tratamiento impositivo va a depender de qué impuesto se trate. O sea, no creo que tenga un tratamiento impositivo en general, sino qué exenciones tiene. Y entiendo yo que la exención es subjetiva en esos casos. Así que, bueno, habría que ver ahí, pero me lo anoto para contestarle a Javier de Gregori, para consultarlo y poder dar una respuesta. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta o dejamos acá.
Bueno, chicos, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y cualquier consulta Gracias por estamos participar. a disposición. Acá dejamos a ver el mail. Sí, ahí está. Y se va a subir el material al Infopad, así que Ajá.